Bueno, retomamos la tarde, seguimos esta tarde, bueno, en nuestra segunda jornada y hoy nos despedimos de la feria. Bueno, no realmente porque el sábado tenemos una actividad. Mañana también y el sábado también. No todo el día, no estamos todo el día. Es como un rato, digamos. Esta mesa que está por comenzar se titula Hacia una historia de la traducción literaria en Uruguay, apuntes sobre una investigación en curso, con Leticia Hornos Weiss y Rosario Lázaro Igoa. Va a moderar Micaela Van Muylen. Micaela vino desde Córdoba, es cordobesa, es doctora en letras por la Universidad de Córdoba y es perito en Bellas Artes. Se dedica a la traducción literaria y traduce teatro, narrativa, literatura infantil y juvenil del alemán y del neerlandés. Bueno, le dejo la palabra a Micaela. Muchas gracias por la presentación. Bueno, presento a mis compañeras de mesa, colegas y amigas, que traen una investigación súper interesante y pionera que están haciendo en Uruguay, así que gracias por venir y compartir el trabajo que están haciendo. Bueno, Leticia Hornos Weiss es doctora en estudios de traducción por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, y profesora de alemán en el Centro de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República Uruguay. Es integrante del grupo de investigación Historia de la Traducción Literaria en Uruguay y del proyecto Texto, Imagen y Traducción, Literatura de habla alemana y neerlandesa del siglo XXI. Ahí trabajamos juntas en la Universidad de Córdoba e integra el Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay, igual que Rosario. Tradujo poesía y teatro alemán contemporáneos. Y Rosario Lázaro Igoa es doctora en estudios de traducción por la Universidad Federal de Santa Catarina, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Uruguay y trabaja con traducción literaria y escrituras de prensa. Tradujo y coeditó la antología de crónicas de Mario Andrade, Crónicas de Melancolía Eufórica, Alter. Lo pueden ver al libro, está acá. El editor. Después les muestro incluso el libro. Bueno, porque no siempre se puede, por eso lo pasó el chivo. Además es un lindo libro. Del portugués y el inglés también tradujo a Daniel McLaughlin, Gerald Murnane, Beatriz Bracher y Dalton Trevisan, creo, entre otras, y otros autores. Y como escritora publicó Peces Mudos y Cráteres Artificiales. Este último es el segundo Premio Nacional de Literatura del Uruguay. Criatura también tiene sus libros acá y pueden adquirirlos. Y es miembro del Grupo de Historia de Traducción Literaria en Uruguay, junto con Leticia Hornos y Cecilia Torres y Lucía Campanella. Bueno, les dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Sí, me acerco un poco más, si querés. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias Micaela, gracias a la ATI por invitarnos a participar. Nosotras también estamos como grupo muy contentas de poder generar un intercambio con respecto a lo que estamos haciendo en Uruguay. Y bueno, en concreto vamos a hablar sobre todo de un proyecto que acaba de empezar, pero queremos contarles cómo se formó el grupo y cuáles fueron las causas iniciales por las que dijimos que era realmente necesario ponerse a trabajar para dinamizar lo que es la investigación sobre las prácticas traductoras en Uruguay desde el punto de vista histórico. ¿Por qué se crea el grupo? Ahí pueden ver algunas de las razones, ¿no? del trasfondo por el cual nosotras empezamos a trabajar. Hay el escaso desarrollo institucional quiere decir que no tenemos formación de grado, tampoco de posgrado en estudios de traducción literario. Si bien hay traductorado público en la Facultad de Derecho, no hay hoy oportunidades para formarse en traducción literaria. Por lo tanto, salvo algunos antecedentes que más adelante los voy a mencionar, ese es el primer punto de partida por el cual empezamos a trabajar. También sigue circulando la idea de que en Uruguay se tradujo poco y bueno, por investigaciones que venimos haciendo de manera aislada, a veces de a dos, nosotras y otras personas también dentro del marco universitario,
pudimos constatar que sí, ¿no? Que hay traducciones, que hubo traductores, pero que no hay mucha información, porque dentro de los relatos historiográficos se ha priorizado otra cosa, ¿no? La traducción ha sido sistemáticamente invisibilizada como práctica y también como agencia, y por lo tanto también sus agentes todavía están por descubrirse. Entonces, bueno, esa fue como otra razón importante por la cual nos motivó, ¿no? para investigar. Bueno, si querés podemos pasar a la próxima. Estos son los antecedentes que existen, puntuales. El diploma de especialización en traducción literaria se hizo en 2006 en Facultad de Derecho en combinación con Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, siempre a nivel universitario público. Luego se formó entre el 2006, como pueden ver hay 10 años, ¿no? Hasta que más o menos el grupo de investigación en traducción, que está enmarcado en el Centro de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, empieza a generar algunos espacios a través de participación en mesas, en jornadas universitarias dentro de la propia facultad, pero son siempre muy puntuales y están como satelitales, ¿no? O sea, no se logra generar proyectos de largo aliento con objetivos que uno pueda decir, nos proponemos con determinadas acciones llegar a X lugar. Eso empieza el HIT, sin embargo, nos reúne por lo menos a 3 de nosotras, que eso también me lo salteé, pero las integrantes venimos todas de campos diferentes, o sea que se tocan, pero diferentes. Cecilia Torres es traductora pública y es docente en corrección de estilo. Su maestría sí fue sobre traducción literaria, sobre representaciones sociolingüísticas, y ahora está haciendo su doctorado en la UBA sobre el mercado editorial contemporáneo, ¿no? O sea, las traducciones en el mercado editorial contemporáneo uruguayo. Bueno, yo vengo del alemán, soy docente de alemán, hice el doctorado en Brasil en estudios de traducción, guiada por mi querida, o sea, la que me introdujo a los estudios fue ella fue mi cotutora de tesis, o sea que, como pueden ver, siempre estamos como muy conectadas. Y Lucía viene más bien de la literatura comparada y, bueno, últimamente, en los últimos años, empezó también a dedicarse a la investigación en traducción a través de archivos de traductores y, bueno, también sobre la traducción en publicaciones anarquistas. Y hay una cosa interesante con Lucía también, que es el hecho de que ahora está en la UOB, en Cataluña, y justamente se fue a hacer un proyecto que está ligado a lo que estamos haciendo nosotros ahora en torno a humanidades digitales y relevamiento de traducciones a gran escala. O sea, van a ver que de alguna manera también el proyecto canaliza, después vamos a hablar sobre eso, pero canaliza inquietudes que vienen de las 4, ¿no? O sea, que son cosas... por eso también creo que a lo largo y ancho de lo que veníamos pensando es el hecho de destacar el poder trabajar en grupo, ¿no? Somos 4, no es tanta gente, pero sí es como trascender las motivaciones individuales, ¿no? Sí, justo hace poquito leí estaba leyendo un artículo de José Lambert y decía, la investigación tiene que ser colectiva o no será, ¿no? Y creo que es tal cual. Es desde ahí que se puede, sobre todo cuando hay tantos vacíos y tantas lagunas por cubrir, ¿no? O sea, es imposible querer abarcar todo, y además es sumamente productivo y enriquecedor el intercambio con los otros. Y también desde la interdisciplina, ¿no? Que ya implica la propia traducción literaria, los estudios de traducción. Bueno, para terminar esta parte, en cuanto a los antecedentes, también hay antecedentes de internacionalización entre Brasil, porque, bueno, Rosario también hizo el doctorado y el postdoctorado en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil, y, bueno, junto con Walter Costa, y, bueno, yo estando en la Facultad de Humanidades hicimos cursos de especialización. Yo viajé a Florianópolis a dar un curso sobre las traducciones de Kafka en el Río de la Plata, que había sido el motivo de mi tesis de maestría. Lo ampliamos un poco también a la prensa. Y después empezamos a organizar cosas, nosotras dos, desde el 2018. Primero hicimos un curso de educación permanente, que es una especialización para docentes y para otros participantes, ¿no? O sea, no necesariamente de la literatura.
que se llamó... Crítica de traducción en Uruguay, ¿no? Crítica de traducción en Uruguay, exacto, el foco estuvo en la crítica de traducciones, y de ahí se desprendió un evento que hicimos después, que fue, ¿cómo se llamó? Traducción literaria, prácticas editoriales y crítica en la prensa, al cual asistió Micaela, y bueno, la idea fue abrir un poco el foco, o sea, no centrarlo tanto en lo académico, sino más bien ver qué estaba pasando con la recepción de la literatura traducida en la prensa y qué pasaba con el diálogo en la plaza editorial uruguaya, ¿no? O sea, por qué en los catálogos figura poca literatura traducida hoy, por ejemplo. O por qué se reseña poco. O sea, a grandes rasgos fue un lío ese, llevó a grandes pequeñas polémicas, ¿no? O sea, por como tiene que ser, ¿no? Cuando juntás a todo el mundo surgen los problemas por los cuales siempre nos estamos quejando, pero nos quejamos de un lado solo, ¿no? Entonces cuando ves a todo el mundo es como, bueno, la forma de dar cuenta, ¿no? De que hay gente del otro lado de los que se quejan, ¿no? O sea, en ese caso creo que fue como bastante paradigmático, ¿no? Sí. Sí, bueno, y allí también es lindo ver que a partir de ese momento se empezaron a entablar lazos fuertes con el Río de la Plata, porque bueno, a Micaela ya la conocíamos de antes, pero también vino Griselda Márcico del Seminario Permanente de Investigación, del SPET, de Lenguas Vivas, y bueno, se empezaron a entablar diálogos un poco más firmes. Y también una cosa a destacar antes de pasar de diapositiva, que me parece que está bueno que se vea, es que estas iniciativas, si bien están enmarcadas, porque yo en mi caso era docente de la Facultad de Humanidades, están como al margen de la institución, ¿no? O sea, son como dinamizadores e ideas que se empiezan a gestar al margen de la institución y que funcionan, ¿no? Que funcionan, que después sí necesitan del apoyo institucional para poder financiar, por ejemplo, para poder pedir apoyo o un subsidio, como fue lo que nos pasó, que fue clave, o sea, tenemos que tener una adscripción universitaria para poder hacerlo, pero digo, el inicio y el motor fue en situaciones individuales que eran un poco complejas, ¿no? Y siempre también desde estructuras universitarias a nivel de grados y de salarios muy precarios, ¿no? O sea, siempre haciendo 300 millones de cosas, ganando muy poco, pero queriendo hacer mucho y diciendo todo que sí. Ese es el gran problema. Le pasa, yo sé que le pasa a la gran mayoría de los que están acá, pero bueno, que da sus frutos. Da sus frutos. Podemos pasar a la próxima. El objetivo de nuestro grupo entonces es investigar y promover la reflexión en torno a la traducción por medio de dos canales. Producir conocimiento académico, sí, y también actividades de difusión con alcance más amplio, pensando en la comunidad, pensando también en todas estas representaciones que están anquilosadas con respecto a lo que es la traducción, ¿no? Este imaginario social sobre el traducir, sobre el traductor, que nos pasó cuando tuvimos contacto con los alumnos, ¿no? Ya todo el mundo conoce el tema de los conceptos que se manejan, las nociones, la fidelidad, esto fluye. Bueno, todas esas ideas nos parecía que sacarlo también de lo académico era bueno, empezar a generar una sinergia ahí, ¿no? Entre un lado y el otro. Hubo una cosa ahí también que nos ha atravesado como grupo, es el hecho de salir a la prensa y escribir de vez en cuando, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, fue el Día de la Traducción, un año salimos a preguntarle a la intelectualidad uruguaya, o sea, los intelectuales, qué rol, o sea, cómo veían la traducción literaria, qué obras de renombre, o sea, cuáles habían sido las obras en traducción que hubieran sido claves a lo largo y ancho de sus carreras intelectuales, ¿no? O sea, es un trabajo en varios frentes, incluso pasa a nivel de las reuniones que cuando empezamos con la agenda pasa de temas que son estrictamente académicos a otros que son como mucho más de a pie, ¿no? O sea, es como, bueno, ¿quién se va a encargar de esta polémica, ¿no? ¿Quién va a escribir sobre esto? Hasta ahora tenemos una que está pendiente, pero sí, porque pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, es como poder, todo lo que se está investigando, pero también pensar en un marco más amplio, y es un marco que justamente es la cultura, ¿no? O sea, la intelectualidad, la cultura, todo lo que está en los márgenes, sobre lo que investigamos, pero también a lo que tratamos de que en todo momento esté relacionado, ¿no?
Es difícil, pero es una dispersión bastante interesante. Es interesante, sí, tenemos detectamos alarmas, ¿no? Bueno, alguien leyó el artículo que sacó tal, bueno, a ver si respondemos, hacemos alguna respuesta, Sí. Trabajamos un poco cómo lo vamos a decir, dónde estamos también situadas cada uno, porque a veces también eso hay que cuidarlo, ¿no? Porque cómo se hacen las respuestas, en fin, como que la idea es un poco generar el debate y bueno, y empezar a responder a a esas representaciones que decíamos que están un poco fijadas. Sí. En el periodismo también sobre todo, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente y ahí pueden ver algunas cosas que hicimos. Ya como grupo, ya cuando nos conformamos en el 2021, estoy bien, ¿no? En el 2021 nos conformamos, o sea, pasamos por una especie de formulario que tiene la Comisión Sectorial de Investigación Científica, nos autodenominamos como grupo en funcionamiento sin recibir ningún tipo de financiación, pero empezamos a trabajar y armamos esas tres cosas. El ciclo de metodologías de investigación, que fue online porque fue durante la pandemia, trabajamos justamente sobre eso, cómo investigar en traducción, cuáles son los caminos posibles, y bueno, recibimos a muchos invitados, estuvo Anthony Pym de Australia, sí, estuvo Gabriela Villalba de Lenguas Vivas, ¿y quién más? Sandra Hale, de la Universidad de Nueva Gales del Sur, o sea, investigación más de campo en interpretación, en tribunales, o sea, tratamos de, así lo que fue la grilla de actividades, tratar o por lo menos abordar diferentes campos de la investigación que pudieran ser relevantes para, esto es en un sentido más académico, ¿no? Cómo abordar diferentes objetos y cuáles son las formas en que se ha llevado la cocina de las investigaciones, que es lo que en general no se comparte, ¿no? También como en esa cuestión de trabajar en grupo y también en ese doble trabajo que implica, ¿no? El estar en un grupo, en ponerse de acuerdo, también compartir esos procesos internos que muchas veces se pasan de largo o que no se comparten directamente por el hecho de que, bueno, también por celo, ¿no? Celo intelectual y, bueno, cuestiones estratégicas que cada quien valora, ¿no? Ya estamos pensando también en nuestro proyecto, ¿no? Sí. Que tiene el nombre Historia. Entonces, bueno, ya estábamos pensando en cómo íbamos a llevar adelante una investigación historiográfica y en qué marco, ¿no? O sea, también tenía que ver, bueno, vamos a ver qué hicieron los otros o qué se le ocurre a los demás para ver si de ahí también podemos nutrir lo que era el germen del proyecto con las ideas y lo que habían los antecedentes de los demás. Bueno, organizamos la Semana Infiel, que fue el año pasado, si no me acuerdo mal, que lo hicimos con subvención del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. La idea era celebrar la traducción porque fue durante el día de San Jerónimo, o sea, la semana antes empezamos un montón de actividades. Cuando lo comunicamos era como, bueno, sí, vamos a celebrar la traducción, una semana entera, y todo el mundo era, ¿lo qué? Sí, queríamos hacer pintadas, performance, de todo, pero pudimos hacer igual buenas cosas. Vino también otra vez Gaby Villalba, vino Micaela a dar un taller sobre traducción de poesía, Gaby Villalba sobre el voceo y, ¿no? Fueron varias actividades abiertas y cerradas, ¿no? O sea, cerradas a lo académico, que también pudimos un poco sondear quiénes estaban interesados en la traducción. Bueno, como no hay a nivel universitario, vinieron muchos bueno, hay que decir que la Universidad de Montevideo sí tiene, que es una universidad privada, sí tiene el grado en traducción literaria, ¿no? Hace relativamente pocos años. Pero creo que hay una cosa que es el hecho de que si bien tiene este grado en traducción literaria, o sea, el ámbito de estudios de traductología o estudios de la traducción todavía no tiene un marco, un anclaje en ninguna de las facultades de la Universidad de la República, ni tampoco fuera de ella, ¿no? Entonces eso hace, si bien potencia la interdisciplinariedad, nos hace un poco apátridas, ¿no? O sea, es el hecho de esa fluctuación que estás pasando entre servicios o facultades, que creo que pasa en muchos espacios geográficos del Cono Sur, ¿no? O sea, no está restringido a Uruguay. En Uruguay es aún más, de repente, notable por el hecho de que, sí, no hay una línea de estudio, o sea, más allá de estos grupos, así, de grupos de trabajo puntuales, pero sí, o sea, no hay un contenido académico en ese sentido en ninguna de las formaciones universitarias disponibles en este momento, ¿no? O sea, incluso después del egreso, ¿no? O sea, una vez que egresan de estos cursos, por ejemplo, de la Universidad de Montevideo, también la gran pregunta es, bueno, ¿y ahora qué?
¿no? Porque tampoco hay ¿no? mucha perspectiva a nivel editorial, es como complejo. Solo conversábamos con una con una alumna que está allí, una estudiante de ese mismo diploma. Entonces, bueno. Por último, el archivo Vilariño que está ahí es lo que estamos haciendo últimamente. Las 4 estamos investigando en el archivo traductora, o sea, en los papeles de traducción de Ida Vilariño. Esto fue por invitación, en realidad, de Ana Inés Larreborge, que es la albacea, la que cuida los papeles de Ida Vilariño, y bueno, eso nos llevó a un trabajo muy arduo para ordenar materiales que estaban simplemente allí, sin orden, y bueno, entonces pudimos descubrir y sistematizar, bueno, cuántas traducciones de Shakespeare hizo, cuántas del francés, cuántas del inglés. Con eso también hicimos algunos artículos académicos. Pensamos sacar un libro colectivo, o sea, un libro que va a estar dirigido por Ana Inés Larreborges, pero estamos actuando como comisión lectora y también produciendo nuestros propios artículos en ese volumen. Y es material que va a quedar a disposición también de consultas, ¿no? O sea, se prevé también una página web para socializar este conocimiento y también para permitir a partir de ello, o sea, investigaciones posteriores, ¿no? O sea, dentro de los papeles de archivo, de traductora de Ida Vilariño, que siempre se ha visto como una poeta, poder ampliar también esa posibilidad de investigación y también de apreciar la obra, ¿no? O sea, para un público más general. Sí, salen cosas muy curiosas. Eso es lo que decía Rosario, es como la otra pata que cubre siempre el proyecto, que es la difusión. Se va a hacer una exposición virtual dentro del sitio web de la Biblioteca Nacional del Uruguay. Va a haber una exposición virtual así como hay sobre los poemas recobrados, o sea, ¿no? Toda esa poesía de autoría directa, también van a estar las traducciones, algunos borradores a disposición y bueno, lo que se haya investigado. Y bueno, es interesante ver cómo surge, ¿no? O sea, desde el punto de vista histórico, cómo surgen esas traducciones y con qué dialogan. O sea, ¿por qué hay tantas traducciones de Shakespeare por Ida Vilariño? ¿Qué era si lo hacía por gusto, si eran por encargo, si lo sentía como algo placentero o si era más bien ya una carga pesada? Bueno, hay todas cosas que se cruzan además con la correspondencia de ella y bueno, creo que va a ser, es algo que nutre también el proyecto y la dinámica de equipo y de trabajo, ¿no? Bueno, y ahora pasamos, si querés, a la siguiente y le cedo la palabra a Rosy. Yo soy bastante menos articulada que Leticia, así que voy a leer. Espero no aburrir. Bueno, todo esto que fuimos contando, si alguna cosa ya no, es primero la posibilidad de trabajar en equipo y no solamente eso, y desde las diferentes especificidades de la trayectoria de cada una de nosotras, sino también la articulación de alianzas, ¿no? O sea, y alianzas institucionales que a veces parecen como muy lejanas, tal vez, pero por la propia configuración del medio intelectual en Uruguay no están tan lejanas, porque todo el mundo se conoce y de alguna manera es a veces un poco más accesible, de repente no sé si es accesible, pero es de alguna forma más fácil. Es más fácil, Uruguay es muy chico, ¿no? O sea, pero sí, también eso nos está fogueando en lo que es, bueno, qué alianza se necesita para llevar adelante un proyecto, qué otras acciones implica, además de las que son estrictamente académicas. Incluso pensando, el otro día armamos un Trello, no sé si saben los del Trello, eso es para gerenciar flujos de trabajo. Y bueno, vamos a hacer una agenda todas, o sea, porque además hay una capacidad de trabajo que a veces abruma, ¿no? Porque, o sea, y bueno, uno de esos es justamente las alianzas institucionales, ¿no? Una de los grandes, o sea, de las boards, ¿no? De las tablitas, una de ellas es esto, justamente, bueno, con quién tenemos que articular el trabajo para poder salir de lo estrictamente académico, para lograr también viabilizar este tipo de investigaciones que son interdisciplinarias, que no están atadas a una facultad específica, pero que de todas maneras se pueden hacer. O sea, esto es un poco venir con todo lo que se va a hacer y que todavía no se hizo, ¿no? O sea, esas son las cosas, Leticia, con todo lo que ya hicimos. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? El proyecto acabó en diciembre del año pasado de recibir un fondo del I+D, o sea, que en Uruguay se hace un llamado a proyectos de investigación y desarrollo que tiene como objetivo fomentar la realización de investigaciones de alta calidad en todas las áreas, ¿no? De la Universidad de la República. ¿Qué quiere decir eso? Que no teníamos muchas expectativas de poder ganarlo, ¿no? Porque, bueno, cuando estamos si bien
hay una cierta representación de cada una de las áreas exactas y, bueno, agronomía, etcétera. Hay algunas que se consideran como un poco más prioritarias, ¿no? Que andar investigando en cuántas traducciones se han publicado desde 1871 hasta ahora en Uruguay. Bueno, la sorpresa fue que obtuvimos esa financiación del I+D, que más allá de la precariedad que se termina traduciendo a horas y, bueno, toda esa parte de atrás del escenario que, bueno, ya no lo tengo que decir demasiado porque existe en todos nuestros países, sí formaliza de alguna manera una forma de trabajar y nos permite y nos da un marco institucional y un aval para poder también encontrar una forma de investigar que no esté solamente asociada a la Universidad de la República, donde sí está anclado por el proyecto por el I+D. Entre fines, esto nos llevó bastante tiempo y lo comentamos y lo traemos a colación porque también son todos esos procesos, ¿no? De primero de juntarse con otras personas, de decir, bueno, ¿qué quieren investigar ustedes? ¿Qué queremos investigar nosotros? O sea, cada una también tenía como ciertas inquietudes diferentes y cómo se llega también a un proyecto final, que es el que se presenta al organismo de financiación, nos llevó bastante, nos llevó entre 2020 y 2022. O sea, fueron es un año y medio de trabajo en el cual tuvimos reuniones sistemáticas, parecía una pérdida enorme de tiempo, de lejos, o sea, todas teníamos la fe de que algo iba a salir de todo esto, pero sí que nos ayudó a formular un proyecto que contemplara los intereses de cada una de nosotras, pero que también tuviera una viabilidad dentro de lo que es las formas que hay para conseguir dinero para poder investigar en nuestro país, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? Dentro de los 150 proyectos había 7 de humanidades, o sea, es bastante poca la representación que tenemos las humanidades en lo que son los proyectos I+D, que además hay toda una maquinaria y una forma en que se estructuran, que tienen que ver muchas veces con los grados 5, y bueno, nosotras ninguna tenía un grado 5, Leticia era la única que tenía un cargo presupuestado en ese momento, después, bueno, Cecilia acaba de obtener un cargo también presupuestado y bueno, y Lucía también, pero bueno, o sea, para también dar cuenta de que nadie estaba súper cómoda en ningún lugar, era como, mira, el año que viene no sé dónde voy a estar, básicamente esa era la conversación entre nosotras. Y encontramos todo esto, encontramos dos grandes problemas. En función de eso fue lo que en función de eso empezamos a pensar, ¿no? Primero, que en Uruguay no contamos con un relevamiento específico de las traducciones literarias publicadas en la plaza editorial, lo cual es un obstáculo para el estudio sistemático de la traducción literaria, pero esto es no solamente restringido a Uruguay, o sea, podemos decir que la mayoría de los espacios nacionales no poseen eso, ni tampoco permite estudiar la relación tanto con las prácticas editoriales como con un marco más general de la vida intelectual y la literatura vernácula, ¿tá? Y otros factores más, ¿no? Y hasta el momento había un único artículo académico, que es de Julia Ortiz, de 2013, en el Diccionario de la Traducción de Spegenaut y Lafarga, que era el único que ofrecía un panorama relativamente muy breve, pero coherente o por lo menos abarcador del fenómeno de la traducción literaria en Uruguay. Y la base de datos de traducción de libros de Index Translatonium, que todo el mundo conoce, tampoco está actualizada con respecto a mucho desde hace tiempo y además no era una fuente confiable, esto también por investigaciones anteriores que sabíamos que no podíamos contar solamente con esa fuente. Y en función de estos acercamientos previos, sabíamos que las bibliografías y las bases de datos no poseen información completa tampoco sobre las traducciones realizadas en nuestro país, que de repente sí está consignada una traducción, pero de repente no está consignado el traductor o la traductora, ¿no? Esto indica, por una parte, la invisibilidad a la que es relegada la traducción en los paratextos, ¿no? O sea, ausencia del nombre de traductor en la tapa, en la portadilla o incluso en los datos catalográficos, pero había otra cosa más que empezó a surgir con más fuerza una vez que empezamos a delimitar también el campo disciplinario desde el cual íbamos a abordar el proyecto, el objeto, que es desde la bibliometría, o sea, desde las prácticas de catalogación, o sea, desde una mirada bibliométrica, empezamos a ver la fluctuación de los criterios de catalogación, lo cual es problemático teniendo en cuenta que en nuestro país los traductores son autores de las obras que traducen, ¿no? Entonces, ahí había un gran problema que tenía que ver, por una parte, con la invisibilidad a la cual es relegada la traducción en nuestra tradición intelectual, pero también, y que tiene que ver, obviamente, es el hecho de estas prácticas catalográficas oscilantes. Entonces, parecía lo mismo, no es lo mismo,
pero nos lleva a poder abordarlo por diferentes lados, ¿no? O sea, bueno, nosotros presentamos un proyecto que se nutre, ahora lo vamos a ver, de el catálogo. 10 minutos, entonces no voy a decir más nada. Derecho al proyecto. Bibliotecología, humanidades digitales. Estos son nombres que además, estos son para los organismos de financiación, les encanta todas esas cosas, pero bueno. Y a grandes rasgos lo que proponemos es lo siguiente. Contribuir al conocimiento de las prácticas traductivas en Uruguay desde 1871 hasta 2021. Es el comienzo de lo que vendría a ser la traducción editorial en Uruguay. Queremos obtener datos cuantitativos sobre una plaza de traducciones supuestamente menor, pero que ha mostrado a lo largo de la historia, y esto no es como uruguaya orgullosa, o sea, no queremos hacer una especie de estudio de la rareza, ciertas particularidades que escapan, de alguna manera se dan el lujo de escapar a lo que son los flujos de traducción mayoritarios, ¿no? Entonces, no vamos a hacer un estudio de las rarezas, pero termina siendo un poco de las rarezas, porque Uruguay tiene algunas cosas que se ha permitido estar al margen de lo que es el rédito económico neto, por decirlo de alguna manera. Lo podemos discutir un poco mejor a esto. Y otra cosa que queríamos era entrenarnos y aplicar herramientas de las humanidades digitales en el marco de la llamada esta Big Translation History, o sea, para elaborar, o sea, es tener una cantidad o sea, hacer un relevamiento por técnicas computacionales de una cantidad de datos que permita tener un abordaje más macro que micro, ¿no? O sea, hacer una historia bastante panorámica y después ofrecer estos datos en una base abierta para que investigadores e investigadoras puntuales se ocupen de otros de momentos particulares u otros abordajes de esa misma base de datos. Tenemos en la segunda fase el objetivo de hacer un análisis cualitativo, ¿no? Y de socializar estos datos tanto para otras investigaciones como para el público en general por medio de todas esas cuestiones interesantes que son los infográficos, todas esas cuestiones de, bueno, cuánto se ha traducido, no se ha traducido y ponerlo de alguna manera linda para que el público en general empiece a darse cuenta que en Uruguay se ha traducido y se traduce más de lo que creíamos. ¿Por qué importa investigar estas cosas? O sea, hay una cuestión antes. A ver, sí. Voy a pasar esto de largo. Sí. El proyecto abordará una parte sustancial de la historia intelectual y del libro en nuestro país, la de las traducciones literarias, creditadas y no creditadas, a las cuales vamos a llegar por medio de cruces dentro de categorías dentro de esta base, de este catálogo, y vamos a armar una base de datos, o sea, en la cual otros investigadores puedan buscar información y poder filtrar de diferentes maneras. Eso lo vamos a poner a servicio de otros investigadores. Y bueno, como dije, eso tiene particular importancia por el hecho de que en nuestro país traductores tienen estatuto de autores. Pasos a dar. El 1 de abril empezamos formalmente la investigación. Eso. Y acabamos de formalizar un acuerdo con la Biblioteca Nacional del Uruguay en la que nos da acceso al catálogo informatizado. O sea, y eso ha sido bastante clave en estas articulaciones institucionales que permiten investigar. Pretendemos crear un repositorio de datos intermedio diseñado para cumplir con los objetivos de la investigación, en el que estos datos serán curados y depurados a través de expresiones de búsqueda construidas en torno a variables de interés: fecha, lugar, autor, traductor, título, coautoría, etcétera, etcétera. Esto se podrá en un futuro también articular con bases de datos existentes, o sea, por ejemplo, Biblioteca del Poder Legislativo, AGADU, WorldCat, Index Translationium, como se dice en inglés, you name it, integrada en una nueva base de datos que reunirá todos aquellos libros, monografías que surjan como traducciones publicadas en Uruguay. O sea, ya dije el producto final previsto y que permitirá esta segunda fase que es cualitativa, ¿no? O sea, que es lo que también nos da más. La primera fase es una especie de no saber qué va a salir de esa caja negra. La segunda es... Sería todo el primer año, ¿no? Sí. Es un proyecto a 2 años. En el primer año hacemos el relevamiento macro. Vemos que igual proyecto bien, creo, ¿no? La verdad es una cámara ya en el Perdón. La idea es, el primer año es para el relevamiento macro de datos, la extracción de datos, bueno, afinar cuáles van a ser los términos de búsqueda. Son todas cosas que también para nosotras, que no estamos formadas en las humanidades digitales, representa un desafío, ¿no? Ver cómo vamos a hacer para sacar los datos y sortear las dificultades de esas reglas de catalogación que han ido cambiando y que además no solo dependen del marco, de la regla en general, sino también del antojo del propio
propio bibliotecario que dice, no está, listo. Y eso está. Es increíble. Y está así, y bueno, vamos a contar como con esos márgenes de error y bueno, y ahí se van a generar, ¿no? Eso es lo que decía Rosy, una vez que pasemos estudiemos esos datos, vamos a pasar a la segunda, a hacer un tratamiento un poco más puntual de esas zonas grises, de decir, bueno, esto no puede ser que en 1973 haya, ¿no?, tantas traducciones, o sí puede ser, cuáles son, porque hay, ¿no? Se pueden hacer distintas periodizaciones, además, que no necesariamente se van a corresponder con la periodización literaria que ya está fijada en el propio relato de la historia literaria uruguaya, ¿no? O sea, pueden haber otros diálogos y otros caminos que hacen como una especie, generan como una especie de autonomía de la traducción, ¿no? O sea, no siempre enlazada con tendencias o con estéticas, sino más bien con otros factores que creo que tienen que ver con la agencia, ¿no? Y con el papel de la gente en diferentes funciones y las migraciones, en fin. Perdón. No, es eso. O sea, nada, 5 minutos. Sí. Entonces, a modo de cierre, bye. Bueno, es eso, ¿no? O sea, estamos en el primer mes, empezamos a trabajar en abril, contratamos a una persona especializada en el tema de la catalogación que está trabajando en la Biblioteca Nacional. Estamos contentas porque tuvimos un buen acuerdo, o sea, nos cedieron, ¿no?, la oportunidad de trabajar con todo ese catálogo, lo cual no tenía por qué ser así, sin embargo resultó. Eso también demuestra que hay una disposición y que hay como una apertura hacia el fenómeno traductológico, ¿no? Es, qué bueno, ¿en serio tradujo eso? No. Bueno, hay como una especie de asombro que nos juega a favor, ¿no? Las dimensiones del Uruguay, ¿no? Claro, por eso, ¿no? Siempre es como, y nos conocemos un poco todos, y de acá y de allá fuiste alumno mío, ¿no? Y fuimos compañeros, entonces, bueno, eso también de alguna manera... Pero de todas maneras eso, por un lado, pero también está el hecho de que hay, a nivel de discusiones un poco más macro y que no se circunscriben al Uruguay, un relativo afianzamiento del área de estudios, ¿no? O sea, de que no hay que contar desde el principio siempre, casi siempre, pero no siempre, ¿no? O sea, como creo que en ese sentido tenemos una cosa que se va consolidando, ¿no? En el Cono Sur, por lo menos, pensando en Brasil, Argentina, Uruguay, ¿no? Chile. Y sabemos que cuando termine el proyecto, que es en el 2025, vamos a tener que nosotras o el grupo ampliado o quizás otros grupos, esa base de datos, o sea, ese catálogo grande va a quedar a disposición de quien quiera, de los investigadores, de lectores, de público en general, o sea que van a poder hacer búsquedas, bueno, a ver qué traductor, este autor quizás por texto, ¿no? Por texto fuente, en fin, vamos a ver cómo podemos hacer eso ameno y amigable, que no sea obviamente un Excel, que sea algo lindo, una interfaz que sea amigable y que se pueda manejar fácilmente, y después seguir haciendo cosas. O sea, creo que la gran conclusión es que está todo por hacerse y que es el inicio de algo y que tiene que ser con personas, ¿no? Con muchas personas trabajando en distintos frentes. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, chicas. Es súper interesante el proyecto y vamos a estar atentas a los resultados de la investigación. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos 2 minutos, creo. Una pregunta tenemos. ¿Alguien? Yo agregaría que son mujeres, además. Sí. Además, contexto profesional. Que son mujeres, que son, claro, 4 mujeres investigando. Sí, no es menor eso tampoco. Hola, si yo tenía una pregunta, sé que no tenemos tiempo para una enumeración exhaustiva, pero me da curiosidad cuáles son esas rarezas de la tradición traductológica uruguaya. Abuelo de pájaro. No, por ejemplo, la primera traducción de Machado de Asís se hizo en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Es ese tipo de cosas, ¿no? O sea, cómo en Uruguay se permite que en 1904 Petit, ¿no?, que tradujo a Machado de Asís, se publicó por primera vez en Uruguay. Cuando en Argentina las papas queman, se imprime en Uruguay, se publica en Uruguay. No, ese tipo de cuestiones, ¿no? Esa dependencia del mercado, del centro que es Argentina, pero al mismo tiempo ese desplazamiento. O sea, no es exacerbado. Te podría decir que en algunos años del otro día recibimos unos datos iniciales, ¿no? Tenemos varias reuniones con el bibliotecólogo, que además es programador, entonces es como tener un aliado y además trabaja en la Biblioteca Nacional, es como perfecto, ¿no? Entonces tenemos estas reuniones de trabajo y en algunos es como ir circunscribiendo
por diferentes búsquedas el objeto que nosotras queremos delimitar, ¿no? Que es justamente las traducciones. Y bueno, en algunos años aparecen, por unos datos iniciales, 1, 2 traducciones. O sea, estamos hablando de una plaza muy menor, ¿no? Y una de las discusiones que fue a lo largo de la conformación del proyecto, de la escritura del proyecto, era no hacer solamente una investigación de la rareza, ¿no? O sea, no estar solamente porque el hecho de que sea desplazado y es una plaza menor, y eso también va a estar muy ligado al hecho de que estas historias, ¿no? Se cuentan también desde las ciudades, ¿no? Y no solamente desde los países. Eso es otra de las discusiones que hemos tenido a la interna, que es lo que te permite ver esos flujos más entre ciudades y no tanto entre países. Y que de repente, bueno, ¿cuáles son esas particularidades de Montevideo como plaza editora, ¿no? Y no tanto como Uruguay, ¿no? O sea, en general. No sé si respondo a tu pregunta, pero sí, es como por ese lado. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias.